los escalares también son magnitudes físicas, pero solo tienen magnitud. Los escalares con la, solamente con solo la magnitud ya están bien definidas. ¿Ya? Ya están bien definidas. Entonces, acá tenemos unos ejemplos y les voy a indicar eh, eh, por qué el de la definición. Ejemplo de vector. Primer ejemplo, la velocidad. Estamos hablando de magnitudes físicas, no nos olviden, magnitudes físicas, ¿ya? La velocidad. A ver, si usted escucha decir, eh, estaba yendo a 60 kilómetros por hora, o a 100, digamos, estaba yendo a 100 kilómetros por hora. En su mente dice, ah, es una velocidad muy alta. Pero la información no es completa. ¿Dónde? Si estaba yendo, ¿dónde? Esto viene la zona de información. En la carretera Santa Cruz Montero. Ya está un poco más clara la explicación, el dato. Pero en la carretera Santa Cruz Montero falta un dato. ¿Estaba yendo a Montero o viniendo hacia Santa Cruz? Es el tercer dato para definir bien ese ejemplo. A ver, dijimos 100 kilómetros por hora. Eso es la magnitud o el tamaño de la cantidad física, la velocidad, 100 kilómetros por hora. Cuando dicen sobre la carretera, esa es la segunda característica, la dirección. Y cuando dicen de venida, ese es el sentido. Si no tiene eh, estos tres datos, la información es incompleta. ¿Qué otras magnitudes físicas son vectores? La aceleración, la fuerza, el desplazamiento, el torque, el peso. Y en cada capítulo vamos a ir viendo otras magnitudes y vamos a aclarar si es un vector o un escalar. Ahora veamos los escalares. Dice que solamente son magnitudes, que tienen cantidades físicas que solo tienen magnitud. Acá tenemos un ejemplo, miren, la longitud, el tiempo, la masa, el volumen, el trabajo, la energía. También podemos notar acá la temperatura. La temperatura. Ajá, a ver, veamos. ¿Cuánto duró el partido de fútbol? La respuesta es, duró 95 minutos. ¿Está bien definido el dato, 95 minutos? Hacia el norte, hacia el sur, no tiene sentido. De ida, de vuelta, no tiene sentido. 95 minutos está muy claro, ¿no? Muy claro. Es una información de un escalar. Suficiente con ese dato para comprender bien la información. Muy bien. Ejemplo de longitud. Esta cuadra, ¿cuánto tiene de largo? 90 metros. Está claro, 90 metros. No necesita más, ¿no? Esa es la longitud. Y si me dicen la longitud es lo mismo que el desplazamiento, no. La longitud es escalar y el desplazamiento es un vector. ¿Y cuál sería la diferencia? Sería así. Una persona se desplazó 100 metros. ¿Desde dónde? Desde el punto A hasta el punto B. Ahí está ya la información correcta. En cambio, longitud es una sola medida, listo, y se acabó. ¿Ya? Volumen, ejemplo. Vaya y compre 1 litro de leche. Volumen. ¿Falta alguna información para que esté claro? Nada, con 1 litro está totalmente claro. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que tener la capacidad de discernir, ¿ya? Cuando escuchen un dato, una magnitud física, discernir si es un escalar o un vector. Sigamos avanzando.
Representación gráfica del vector. ¿Ya? Los vectores se representan gráficamente en, en las coordenadas de un sistema cartesiano. Un sistema cartesiano es aquel sistema que tiene dos ejes, ¿sí? Eh, dos ejes que son las coordenadas cartesianas. El eje vertical o eje Y se llaman las ordenadas y el eje horizontal o el eje X se llaman las abscisas, ¿ya? Las abscisas. Analicemos las abscisas de este eje, ¿ya? Este eje horizontal. Miren, en donde se cruzan los dos ejes es el origen, el punto 0, 0. ¿Por qué 0, 0? 0 en X y 0 en Y. Repito, las ordenadas, esa línea vertical, también se denomina el eje Y. Miren el eje X de las abscisas. ¿Qué valores tiene? 0 más 1 más 2 más 3 más 4. Hacia la derecha tiene valores positivos. Y hacia la izquierda, ¿qué valores tiene el eje X, eje de las abscisas? Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Tiene valores negativos. Ahora veamos las ordenadas. Hacia arriba, ¿qué valores tiene? Más 1, más 2, más 3. Tiene valores positivos. Hacia abajo, sus valores son menos 1, menos 2, menos 3, etc. Tiene valores negativos. Esto es importante, jóvenes, y entiendo que estamos repasando, porque esto han visto en el colegio. Las coordenadas cartesianas tienen 4 cuadrantes. Acá están definidos. ¿Miren? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Van en ese sentido. En ese sentido avanza el radio de un círculo. ¿Sí? Eso se ha visto en el colegio. Yo les pregunto, el primer cuadrante, fíjense, acá está bien definido el primer cuadrante. ¿Qué valores tiene el eje X? Positivo. ¿Qué signo tiene? Positivo. ¿Qué signo tiene el eje Y? También positivo. Entonces, siempre que se leen signos, se lee primero el eje X, luego el eje Y. El primer cuadrante tiene signos el positivo y el positivo. Vámonos al segundo cuadrante. El eje X tiene valores negativos, el eje Y positivo. Si me preguntan los signos del segundo cuadrante, yo digo son negativo y positivo. Vámonos al tercer cuadrante. Fíjense, el eje X tiene valores negativos y el eje Y valores negativos. ¿Qué signo tiene el tercer cuadrante? Negativo y negativo. Al último cuadrante, el cuarto, el eje X tiene valores, signos positivos y el eje Y signos negativos. ¿Cuáles son los signos del cuarto cuadrante? Yo respondo positivo y negativo. Es importante esto, ustedes tienen que recordar, ¿ya? Tienen que recordar. David. David tiene que colocar su apellido, a la siguiente clase lo voy a excluir si no coloca su apellido. Tiene que estar con el nombre completo. Ya, David, a ver, Ahorita verlo, ingeniero, va a disculpar. dígame una cosita. ¿Qué duda hay del sistema de las coordenadas cartesianas? Se llama plano cartesiano, lo que acabo de explicar. ¿Qué dudas hay? Alía Ulloa, Buenos días, ingeniero. ¿alguna duda, señorita, de esto? Hasta el momento ninguno, ingeniero. Ya, Todo claro. estamos repasando nomás, ¿ya? ¿Por qué van llevar en colegio? Seguiremos entonces. Dice representación gráfica de un vector. Acá abajo, acá está ya la representación gráfica. Miren, hay un vector de color rojo. Los vectores se dibujan en este plano cartesiano con flechitas, ¿ya? Acá la flecha está de color rojo. ¿Y cómo se representan las tres características? El tamaño de la flecha representa la magnitud. El ángulo de la flecha
ya sea con el eje X o con el eje Y, representa la dirección. Y la punta de la flecha indica el sentido. Así se representa gráficamente un vector. En este caso, este gráfico, el vector está en el primer cuadrante. Muy bien. Un vector, jóvenes, se puede representar o se puede graficar, se puede encontrar sus componentes. ¿Qué significa componentes? Significa que mirando de arriba esta flechita se va a ver sobre el eje X como una línea horizontal. Y mirando de la derecha la flechita se va a ver sobre el eje Y como una línea vertical. Entonces, un vector puede tener componentes en el eje X y en el eje Y. Acá hay un ejemplo. Fíjense, tengo el vector A que está en el primer cuadrante. Entonces, desde la punta de la flechita trazo una línea perpendicular hasta el eje X y entonces desde el punto 0,0 hasta donde llega la línea, esa es la componente del vector sobre el eje X y se denomina A sub X. Lo mismo, desde la punta de la flecha trazo una línea punteada hasta el eje y ese tamaño, eso es la componente del vector sobre el eje Y. Se denomina A sub Y. Muy bien. ¿Y cómo se puede calcular matemáticamente A sub X y A sub Y? Fíjense ustedes, acá se formó un triángulo. Y el triángulo es rectángulo. ¿Cuándo el triángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Y acá, miren jóvenes, acá está el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entre AX y AY, esta línea recta, este ángulo recto, se denomina ángulo de 90 grados. Y acá entre AX y A sub Y está el ángulo alfa, es otro ángulo, alfa. Y entre A y A sub Y hay otro ángulo. Este será tal vez el ángulo beta. Hay 2 minutos, por favor, les pido 2 minutos.
Muy bien, jóvenes, vamos a volver a clase, van a disculpar, tuve una llamada, ¿ya? Uf, de emergencia. Entonces, estábamos viendo este triángulo rectángulo y decíamos que es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? El ángulo de 90 grados es una esquina, ¿bien? Acá está la esquina, ese es 90 grados. El lado que está al frente de este ángulo se denomina hipotenusa. Esta línea, la línea de A, esa es la hipotenusa, el vector. Y si tomamos en cuenta este ángulo alfa, que está entre AX y A, ese ángulo eh, se llama adyacente para AX, es un lado adyacente al ángulo alfa. Y al frente de alfa está la línea AY, ese se llama el cateto opuesto. Entonces, en un vector se descompone en dos catetos. El cateto adyacente que está junto al ángulo de referencia y el cateto opuesto que está al frente del ángulo, ¿ya? Pero eso solamente se puede hacer cuando hay ángulos rectos de 90 grados. ¿Y cómo se calcula? No sé si ustedes recuerdan, eso me olvidé, la función seno, coseno y tangente. La función seno, coseno y tangente que ustedes han visto en el colegio. Y tengo mis temores que tal vez no han visto, ¿ya? Tal vez no han visto. Pero entonces, si no han visto, ¿ya? El seno de un ángulo, digamos, alfa, el seno de un ángulo que se llame seno de x, digamos, ¿a qué es igual? Por si acaso, tal vez el alumno no ha visto, es igual, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya voy a escribir cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Muy bien. Y el coseno se abrevia así, coseno de un ángulo X, aquí es igual el coseno al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Muy bien. Y la tangente de un ángulo X, por si acaso, es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, a ver, jóvenes, esto que acabo de adicionar es un repaso de colegio, ¿ya? La función se dice función seno, coseno, tangente de un ángulo, ¿sí? Esto solo se aplica para donde hay triángulos rectángulos, ¿ya? El seno es igual, mire, cateto opuesto, esta línea vertical A sub Y sobre la hipotenusa A. El coseno, este cateto adyacente A sub X dividido entre la hipotenusa A, ¿ya? Y la tangente es igual a este cateto opuesto A sub Y dividido entre este cateto adyacente A sub X. Eso hemos anotado acá. Entonces, si yo despejo de acá, a ver, acá abajo, A sub X, ¿dónde está? Cateto adyacente. Acá voy a anotar, ¿ya? Acá voy a anotar. Igual. Cateto opuesto es A
A sub y, copiar, pegar, dividido entre el cateto adyacente A sub X. Dividido entre A sub X. Ya. Seno, no, entre A. Hipotenusa es entre A solamente. Seno de X o seno de alfa, A sub Y dividido entre A. En la otra, coseno es A sub X dividido entre A. Oh. Tangente, aquí es igual A sub Y dividido entre A sub X. Cateto opuesto. Jóvenes, ¿ya? Estas son las funciones seno, coseno y tangente. Yo quiero averiguar A sub X de acá, A sub X. Este A pasa a multiplicar por el coseno y acá está, miren. Acá está, ¿ven? Ahí. Yo quiero averiguar A sub Y, acá, de acá. Despejo A sub Y, A que está en el numerador, en el denominador, pasa a multiplicar por el seno de X. Yo quiero encontrar, bueno, la tangente está acá. Entonces, jóvenes, hemos de pasar un poquito de trigonometría. Esto es trigonometría, ¿ya? Muy bien. Para los que ya saben, recuerdan, va a disculpar. Esto es para los que no recordaban. Ejemplo 2. Tengo acá el vector F y forma un ángulo θ con el eje X. ¿Ya? Θ con el eje X. ¿Cómo calculo F sub X? Multiplico el valor de F, la hipotenusa, por el coseno de θ. ¿Cómo calculo F sub Y? Multiplico F por el seno de θ. ¿Ya? Así se descomponen los vectores. Muy bien, esta partecita... Cáceres Diego, por favor, ¿ha entendido lo que le expliqué? ¿Ha recordado? Eunice Cordero, Alejandro Cruz. Bueno, ustedes repasen, por favor, recuerden su conocimiento de trigonometría. Esto se lleva en el colegio, el último año. A ver, acá entonces ya está descompuesto el vector f en f sub x y f sub y. ¿Cómo calculo el ángulo? Dividiendo f sub y sobre f sub x. Divido eso y busco la inversa. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico, jóvenes, que nos muestra nosotros el mismo vector, pero con el ángulo de 30 con el eje X. Y con el eje Y, ¿cuánto será? Es 60. ¿Por qué? Porque entre Y y X hay 90 grados. ¿Ya? Hay 90 grados. Y cuando dos ángulos suman 90 grados, se dicen complementarios, ¿ya? Complementarios. El complementario del ángulo de 30 grados es 60 grados. El complementario de 50 grados es 40 grados. Daniel Picón, dígame cuál es el complementario de 20 grados. 70 grados. Muy bien, Daniel, excelente. Denzel, dígame cuál es el complementario de 80 grados. 10 grados. Muy bien, correcto. Seguiré entonces. Ya está fresco el conocimiento de ustedes. Muy bien. Ahora tenemos un ejemplo numérico, el ejemplo 4.
indica determinar las componentes de los tres vectores. ¿Dónde están los tres vectores? Mire, acá hay un vector de 40, su magnitud es 40, acá está en el cuarto cuadrante. Hay un vector en el segundo cuadrante cuya magnitud vale 25. Y hay un tercer vector sobre el eje X a la izquierda cuya magnitud vale 10. ¿Ya? 10. Entonces, las componentes dicen, entonces, ¿qué hay que hacer? El primero, el vector B1 de 40. Sobre el eje X, su componente tiene el signo positivo. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando 40 por el coseno de tita. Como no sabemos cuál es tita, lo dejamos ahí. Pero es positiva. Acá está, miren. B1X 40 multiplicado por el coseno de tita. Y en la otra componente, sobre el eje Y, está apuntando hacia abajo, por lo tanto es negativo. Y será 40 por el seno de tita. Acá está, la componente en el eje Y del vector igual a 40 es menos 40 por el seno de tita. Las componentes del vector 2 de 25. Acá está. Miren sobre el eje, el ángulo que es de 37 grados, pero está con el eje Y. Con el eje Y. ¿Sí? Pero no nos hagamos problema. ¿Cuál es el complemento de 37, jóvenes? ¿Quién me dice? Complemento de 37. 63. Correcto. 53. Muy bien. 53 más 37, 90. Acá en el gráfico está con el ángulo complementario. No hay ningún problema. Está bien. El eje Y es 25 por el seno de 53 y el eje X 25 por el coseno de 53. Ya. ¿Y cómo calculo matemáticamente? Yo puedo calcular, jóvenes, miren, la componente en X, aquí es igual, acá dice en X. A ver, por favor, agarren la calculadora, ¿sí? Si yo trabajo con 53, multiplico 25 por el coseno de 53. Por favor, ¿quién va a sacar eso? ¿Quién saca eso? Multipliquen 25 por el coseno de 53. ¿Ya? 1504. Vamos a ver. Confirmo, ingeniero, 15.04. Ya. Eso es 25 por el coseno de 53, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Ahora multipliquen 25 por el seno de 37, por el complementario. 25 por el seno de 37. Tiene que dar lo mismo. Sí, da lo mismo. 15. Correcto. Da lo mismo. Sí, ¿Ya? de lo mismo. Entonces, el lado, con cualquiera de los dos ángulos, usted va a utilizar o el seno o el coseno. ¿Cuánto le da? Por favor, voy a anotar. 15.04. 15,04. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Ahora, la otra componente sobre el eje Y. A ver, por favor, multipliquen 25 por el coseno de 37. $19.96. Exacto. 19,96. Podríamos redondear. Ya, pero eso es con el coseno de 37, ¿no? ¿Y por qué no multiplican 25 por el seno de 53 para ver si da lo mismo? 25 por el seno de 53. Da lo mismo, Da lo ingeniero. mismo. Da lo mismo. Entonces, jóvenes, este ejemplo nos está indicando que no importa el ángulo, usted sí aplica la función que corresponde, ya sea el seno o el coseno, ¿sí? Muy bien, el tercer vector, miren, jóvenes, el tercer vector, acá está, es 10, pero está sobre el eje X hacia la izquierda. Este vector 10 solo tiene componente en el eje X, acá abajo está.
Sobre el eje X, ¿cuánto vale? Vale menos 10. ¿Por qué menos? Porque está apuntando hacia la izquierda. Y sobre el eje Y, no tiene un valor sobre el eje Y, es un punto. Por lo tanto, vale 0. ¿Ya? Hemos calculado las componentes de 3 vectores para este ejercicio. ¿Ya? Para este ejercicio. No nos va a dar más el tiempo, entonces vamos a quedar acá. Pero me interesa, vamos a quedar acá, jóvenes. Vamos a quedar acá. Tenemos, en 3 minutos se va a cortar esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? La siguiente clase continuamos con vectores. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Todo claro. Bueno, entonces vamos a quedar acá. Que tengan un buen día. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.